Buenos días, vamos a empezar con la lectura de nómina de miembros. Los llamo, se paran y dicen presente. Estados Unidos. Presente. Disney. Presente. Negros. Presente. Latinos. Presente. FIFA. Presente. Comunidad LGBT. Presente. Estado de Afganistán. Presentes. Iglesia Católica. Presente. Estado Plurinacional de Bolivia. Presente. Organización de Naciones Unidas. Presente. Corte Penal Internacional. Presentes. Creo que respecto al tema de la toma de oficinas de Disney por parte de latinos e hindúes, vamos a apoyar a Disney, ya que a fin de todo, pese a que tenemos un percance pendiente, es una empresa norteamericana de la cual nos orgullecemos, que hace ver a América como la gran nación que es. Y respecto a la comunidad LGBT, dijimos que podemos llegar a un acuerdo respecto al corto plazo para que en un largo plazo se expanda, digamos, la población LGBT de los niños, específicamente hablando de los niños, cabe recalcar. Con Bolivia tuvimos un asunto de que resultan ser las cabecillas de la toma de las oficinas de Disney, y esto puede repercutir en las buenas relaciones que estaba llevando Estados Unidos con Bolivia, ya que el actual presidente Luis Arce Catacora estaba pensando en construir relaciones después de que una negociación haya salido mal con Áñez por su corto mandato, y peor después de que Evo Morales Ayma haya votado al embajador de Estados Unidos de La Paz. Los malos entendidos entre Estados Unidos han sido cuestión de anteriores presidentes. Esperamos que actualmente tengamos una mejor relación con Estados Unidos y así tener una mejor relación también con Disney. Pedimos respeto a bolivianos, a latinos, que no por ser latino tengamos un menor pago y un maltrato. Nosotros también tenemos estudios y también nos hemos preparado para trabajar en las instalaciones de Estados Unidos y no somos personas ilegales en Estados Unidos. Tenemos todo cumplido. Gracias. Sabikor Namaskar, buenos días a todos. Soy la representante de los trabajadores de India. Sé que estos se están viendo sometidos a diferentes tipos de discriminación. En particular hemos tomado las instalaciones de Disney debido a la doble cara que están teniendo con nuestro país. Muchos musulmanes, hindúes y miembros de la comunidad LGTB huyen de nuestro país por la violencia de nacionalistas hindúes extremos, persecución religiosa y en algunos casos de la represión política, llegando a países como Estados Unidos en busca de refugio, nuevas oportunidades e inclusión. Esta última consideramos que en las películas de Disney siempre se tuvo en cuenta, ya que el repertorio de esta compañía tiene variedad de películas animadas que muestran nuestra cultura y país de forma muy respetuosa e incluso en algunos casos divertida, haciendo que muchos niños del Oriente se sientan identificados e incluidos en la sociedad norteamericana e incluso en el mundo entero. Es por esto que nos sorprende que nos tengan presentes en el contenido, pero no en el desarrollo y elenco de las películas. Los trabajadores migrantes deben hacer frente con frecuencia a una desigualdad de condiciones en el mercado laboral, en particular en materia de los salarios, el acceso al empleo y las condiciones de trabajo. Bollywood es la industria cinematográfica más grande del mundo, produciendo más de 1000 películas al año en India y por ende teniendo un equipo muy experimentado, al igual que con actores de gran formación y calidad. Así que la pregunta a Disney es, sabiendo el conocimiento y reconocimiento que la India tiene en el mundo del cine, ¿por qué la comunidad hindú está recibiendo menores salarios o puestos de trabajo irrelevantes, al igual que es discriminada por su biotipo desde los procesos de contratación? Metida en fomentar una comunidad segura e inclusiva para nuestros empleados. Priorizamos la salud y el bienestar de nuestros empleados y sus familias. Nuestra plantilla mundial se compone aproximadamente de 80% de empleados a tiempo completo y 20% de empleados a tiempo parcial. Aumentamos la cartera de presentaciones para empleados y ofrecimos cobertura para tratamientos del COVID-19 dentro de los planes de salud de la compañía sin coste para los empleados y sus personas dependientes.
Desarrollamos e implementamos un proceso de registro de casos de empleados de COVID-19. También cubrimos el 100% de los costes de la prima del seguro médico, vida y discapacidad de los empleados. Permanentemente con el nivel de los salarios es ser el empleador preferido para los mejores talentos en una plantilla muy diversa que evoluciona rápidamente. Intentamos facilitar incentivos y premiar las conductas que aúnen los intereses de empleados y accionistas y que fomenten una creatividad inigualable. Para los empleados asalariados, seguimos reforzando el vínculo entre remuneración y rendimiento. Disney no se basa los salarios de Disney no se basan en género, color, ni ningún otro grupo. Nuestros salarios se basan en experiencia y potencial de nuestros empleados. Así que creo que la información que me da este grupo de personas es incorrecto, ya que los salarios en Disney son de todos por igual. Como vuelvo a recalcar, nuestros salarios no se basan en género, color, ni a ninguna otra discriminación, que para nosotros es una discriminación. Como puedo demostrar, en nuestra AFP el 46% de nuestros empleados son identificados como personas de color. Entonces, creo que no tenemos ningún tipo de discriminación contra nuestros empleados, no los clasificamos ni por su color, género o edad. Para los empleados que trabajan por horas en Disney Parks and Resort de Estados Unidos, el salario medio por hora está por encima de los $17 la hora y todos los empleados ganan el salario mínimo o más. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Estoy en representación hacia los latinos. Principalmente pedimos el respeto e igualdad hacia mis hermanos y hermanas por la compañía de Walt Disney, ya que recibimos muchas denuncias de nuestra gente por explotación laboral al brindar salarios y puestos de trabajos más bajos por nuestra raza y biotipo. Uno de los señalamientos más fuertes hace referencia a la desigualdad salarial que se vive en esta gran corporación. Lo que venimos pidiendo principalmente es la regularización de estos salarios, la oportunidad de trabajos en puestos mucho más importantes por nuestra capacidad intelectual y bueno, comparando con los ingresos de Bob, quien en el 2018 ganaba $65 millones al año, en contraposición de una remuneración, tenemos entendido que nuestros trabajadores dentro de Disney ganan $15 por hora para algunos colaboradores. Y en conocimiento de las leyes y derechos humanos, nadie tiene derecho a ser esclavos y tampoco tenemos derecho de hacer esclavos a nadie. Haciendo una investigación más profunda, Abigail Disney, heredera de Walt Disney Corporation, dijo para The Hollywood Reporter que en sus denuncias se basaban en lo que dijeron varios trabajadores desde el 2018 al 2019 en el documental The American Dream and Other Fairy Tales, El sueño americano y otros cuentos de hadas, que se recopilaron varios testimonios de personas que llevan años trabajando para la compañía, donde existen prácticas abusivas contra los empleados de los parques. Gracias. Es un poco errónea, ya que en todas las plantillas legales que tenemos, los pagos de nuestros empleados son totalmente igualitarios. No nos distinguimos, vuelvo a repetir, por género, raza, color, sino por la experiencia que tienen nuestros empleados. Respondiendo a Disney, los trabajadores migrantes sí perciben un salario menor que el de los ciudadanos norteamericanos que poseen una calificación análoga para la misma categoría profesional, y hasta ahorita no me respondió por qué. Y no estoy hablando de los afroamericanos y las personas de color, sino de los inmigrantes hindúes y también de la comunidad latinoamericana, que estos sí son más susceptibles de tener un trabajo inestable, y el 27% de ellos tienen contratos temporales y un 15% tienen un empleo a tiempo parcial. Entonces estos sí son proclives a realizar trabajos poco cualificados que no están en consonancia con su nivel educativo ni con sus competencias.
lo que esto sí podría constituir una discriminación en el marco de los procesos de contratación. Entonces, ¿por qué si tienen estos estudios superiores son menos probables de lograr un empleo en categorías profesionales elevadas como ser parte de Disney? ¿Cuál es el porcentaje de hindúes que es parte de su elenco actualmente, y cuál es el porcentaje de hindúes que trabajan en la parte técnica? Y las muertes que se realizaron en la construcción del Mundial, así que invitamos a los representantes de la FIFA, al foro de negociación y también a los miembros de la Iglesia Católica. Buenos días a todos los integrantes del foro. Antes de vertir nuestro discurso de entrada, nos gustaría recalcar tanto para la prensa como para los delegados presentes que tenemos aquí presente a la representante de la India, Bangladesh y Nepal, y no hacia los negros, que por cierto es una forma de discriminación verbal. Quiero empezar el discurso con la siguiente frase. Bueno, como FIFA tenemos la siguiente frase: el fútbol es un encuentro de culturas, es un medio para que el mundo vea los pequeños rincones en los que se vive una realidad diferente. El fútbol está creado para ser un método de mejorar la sociedad y el desarrollo de esta. Como bien sabemos, la FIFA tiene importantes acuerdos con la ONU y con organizaciones importantes para el desarrollo del mundo, buscando la igualdad mundial. Empezando por los adolescentes, creo que es el punto que busca la FIFA mejorar y que hay en el mundo, que para nosotros es un tema muy importante, y es por eso que trabajamos con todos los países asociados para brindar oportunidades a los jóvenes, niños y construir un mundo mejor. La OMS y la FIFA han acordado colaborar para examinar de qué manera el comercio internacional y el fútbol puedan servir de catalizadores del crecimiento económico y la inclusión social. La colaboración, plasmada en un memorando de entendimiento firmado por la directora general de la OMS y el presidente actual de la FIFA, tratando de fomentar sinergias en relación con la dimensión económica del deporte y del empoderamiento, especialmente en favor de los países menos adelantados y de las mujeres. El fútbol femenino ha crecido bastante, especialmente a todos los niveles en los últimos tiempos. La pasión que despierta y su gran potencial ofrece numerosas oportunidades por explotar. La puesta en marcha de la estrategia de la FIFA para el fútbol femenino traza el camino que tomará la FIFA, trabajando con todas las partes interesadas para adoptar medidas concretas para empoderar a las mujeres y las niñas, y que se haga el fútbol un deporte para todos, oponiéndonos en contra de la discriminación de género. Bueno, ya empezando con el tema de los emigrantes, la cultura de un país no puede ser la razón para discriminar y pensar que dicho país no puede albergar a otras culturas en su territorio. Sin embargo, las empresas contratistas de Qatar no midieron las consecuencias de hacer estadios nuevos. Cabe recalcar que la FIFA no obliga a que los países tengan estadios lujosos, ni mucho menos que sean del costo que fueron. Una de las empresas contratistas fue Mercury Mena, quien contrató a la mayoría de los emigrantes que por desgracia se encontraron en una situación muy difícil al llegar a Qatar, ya que esta empresa contratista quitó varias visas de dichos emigrantes para tener más control sobre ellos. Como bien sabemos, la FIFA no tiene una relación con estas empresas. Como pasó con los otros mundiales anteriores, la FIFA simplemente elige un país que esté en total disposición de ser el anfitrión para el mundial, y ya es cuestión del país cómo se organice. En este punto central de la negociación se habla mucho de cómo llegó a ser Qatar el país elegido para ser parte del mundial. Primero se debe saber que esta decisión es tomada por todos los miembros de un comité ejecutivo. Previamente, los países candidatos se eligen por medio de cómo podemos utilizar el fútbol para conocer una cultura de todo el mundo, y es así abrir la mente del mundo globalizado donde vivimos. Es de esta forma como Qatar llegó a ser un país candidato, ya que nunca antes un país de este sector de Asia fue elegido para realizar un mundial. Sin embargo, Estados Unidos también era un candidato muy competitivo, pero es muy importante mencionar que hace unos años se reveló por el presidente de nuestra federación que esta decisión fue tomada por una cierta amistad entre el expresidente de la federación y príncipe heredero de Qatar, que se convirtió en emir en 2003. El príncipe aconsejó a los integrantes de la FIFA votar por Qatar. Claramente, ahora las cosas son muy distintas en la organización, ya que se admitió por parte de nuestra federación y nuestro comité que no fue la mejor idea que Qatar sea anfitrión del Mundial. Cabe resaltar que el año 2016 entró el actual comité de la FIFA y el año 2017 se hicieron grandes cambios importantes sobre los derechos humanos en favor a los emigrantes. En nuestra organización, sin embargo, estábamos a pocos años del Mundial en Qatar y ya había sido elegido para el encuentro. Con todo esto, la FIFA es un intermedio en la organización. De antemano, la FIFA pide un minuto de silencio por todas las personas fallecidas.
La FIFA está dispuesta a ayudar a los trabajadores en Qatar para que reciban compensaciones por los resultados durante la construcción de proyectos de infraestructura en la Copa del Mundo. Se indicó el pasado 13 de octubre que las federaciones de fútbol en Europa y en la FIFA han tenido la iniciativa para crear un fondo para ayudar a los trabajadores emigrantes y a las personas fallecidas. Es así que está en plena construcción de un fondo importante de 440 millones de dólares que iguala al premio del Mundial. Gracias. Bueno, primeramente saludar a todas las delegaciones presentes. La Iglesia se siente totalmente consternada por esta falta a la vida y a los derechos humanos. Se cuestiona cómo la FIFA pudo haber permitido el hecho de que Qatar llevara a cabo esta mala ejecución de preparación para el Mundial. Y esto incluye las diversas discriminaciones hacia los diferentes hinchas y visitantes. Como Iglesia, nuestra posición ante la discriminación es estar completamente en contra, ya que defendemos como todos somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, sin importar su origen, género, profesión. Y desde ya expresamos nuestro total rechazo a los abusos que pueden suscitarse a los menos favorecidos. Nuestro principal objetivo es actuar como mediador, como medio del Señor para expandir su palabra de paz y reducir las tensiones existentes entre las varias representaciones que se encuentran aquí presentes. A la Iglesia le parece curiosa la posición de la FIFA, ya que en los anteriores días el actual presidente de la FIFA ha declarado la decisión para el Mundial de Qatar ha sido tomada en conjunto entre el país y la federación, ya que tales decisiones afectan directamente a ciertas representaciones aquí presentes, como la comunidad LGBT y los trabajadores migrantes de India, entre otros. Bueno, respondiendo al punto de la Iglesia, primero nos alegra y nos complace de felicidad saber que la Iglesia sigue en contacto con lo que es el Mundial. Primero, el máximo representante de la Iglesia Católica, que es el Papa Francisco, había mencionado que esta iba a ser una ocasión de encuentro y armonía entre las naciones, que estaba totalmente contento de que se desarrolle en un país que no es de origen católico. Totalmente sorprendidos, ya que esto había sido charlado hasta con la FIFA, con el máximo miembro eclesiástico del catolicismo. Entonces, se había consultado esta parte y el Papa estaba totalmente feliz de que sea una ocasión de alegría y un encuentro y armonía. También responde al punto de esto de que la FIFA ha sido, sí somos prácticamente hemos intentado cambiar este punto, recalcar que este nuevo comité de la FIFA ha entrado del año 2016 del presidente Gianni Infantino y desde ese año se han intentado mejorar todo lo que había pasado del anterior presidente, que había decidido con el mutuo acuerdo de que se organice el Mundial en Qatar. Toda esa parte del comité está en la cárcel ahora actualmente. Desde el 2016 la FIFA ha tratado de reconstruirse y mejorar y dar ese punto, como ya habíamos hablado, desde el 13 de octubre que se ha iniciado el punto de dar 440 millones de dólares a todos los afectados, que es el mismo premio que se le va a dar al ganador del Mundial. Como bien sabemos, el Papa hace unas horas mencionó que el Mundial está hecho para unir al mundo y nosotros sabemos que la Iglesia comprende completamente la cultura islámica. Se habla mucho sobre el gran contraste que tiene la cultura catarí con otras culturas del mundo, pero no podemos negarnos a ver lo que pasa en el mundo. Así como Qatar ha cedido para que las culturas del mundo puedan mostrarse en su territorio, por ejemplo, hay espacios específicos donde está permitido que las personas puedan expresarse libremente su cultura, como también hay espacios donde se debe respetar estrictamente la cultura catarí. La cultura de Qatar tiene una forma de ver el mundo muy distinta. Las personas pueden pensar que es una cultura muy diferente, pero para ellos es una forma de dar valor a las personas y a las cosas. Y como un mundo globalizado que somos, debemos conocer la forma de pensar de las demás culturas. Es cierto que no en todo vamos a estar de acuerdo, pero así podemos progresar como sociedad, conociendo un poco más sobre el mundo. Va a ser muy interesante cómo va a ser la manera que se va a ir desenlazando el Mundial del Qatar. Pero no dejemos de lado, por favor, el respeto a una cosmovisión, que seguramente aquí la representante de los países asiáticos lo entiende de una manera perfecta, como también el representante de Afganistán. Buenos días, FIFA. Quisiera hablar de algunos puntos que han tocado en su discurso. Si dicen que es un encuentro de culturas, ¿por qué han faltado con su estatuto el apartado 4 contra la lucha a la discriminación, la igualdad y la neutralidad? Y no solo en contra de nosotros los trabajadores que fuimos explotados, sino también contra la comunidad LGTB. Y en segundo punto, mencionaron que
Qatar fue quien no midió las consecuencias, pero aquellos que permitieron esto fue la FIFA. No es que se dejaron llevar por la presión que este país iba a ser el primer país asiático en ser anfitrión. La FIFA, sin exigir al país ninguna mejora de sus protecciones laborales al principio, cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, principalmente en India, han enfrentado a sufrir abusos y también han muerto, que va en contra de los derechos humanos mientras realizaban tareas de construcción, entre otros. Pese a ello, la FIFA adjudicó a Qatar el torneo sin imponer ninguna condición de garantizar los derechos laborales de la población trabajadora migrante en un principio, y a consecuencia de ello, durante los últimos 12 años, cientos de miles de personas inmigrantes contratadas han muerto y la muerte es irreversible. ¿Por qué a pesar de los esfuerzos, como tercer punto, en los años 2016 y 2017, que dicen que han cambiado de presidente por parte de la FIFA, que hubo mayor control de derechos humanos? Fue recién hace 3 años que confesaron que sí habían violado los derechos de los trabajadores en 2019. Primero que nada, buen día a los delegados de la FIFA. Se sabe que antes del 2015 la FIFA entró bajo investigación por parte de la FBI por un caso de corrupción, el cual salió que sí había corrupción evidentemente, y a 14 de sus trabajadores ejecutivos más altos, de cargos altos, fueron condenados por cargos de racketeering, wire fraud and money laundering conspiracy. Por lo cual es que sospechamos que a día de hoy la FIFA siga bajo corrupción y que probablemente se reabra una investigación por parte del FBI por el hecho de que Qatar no era un país que estaba listo para recibir un mundial, porque no tenía los estadios suficientes, y que podría haber sido que la FIFA negocie que Qatar sea host de un siguiente mundial para que tenga más tiempo para prepararse y así evitar las muertes. Así que Estados Unidos declara que la FBI va a poner en investigación la corrupción, ya que nunca hemos dejado de tenerlos bajo la lupa. Respondiendo primero al tema de los inmigrantes, no de los negros, recalcamos que está mal el punto de defensa. Como habíamos recalcado, sí se admitió que hubo el maltrato, hubo un punto donde la FIFA ya se dio cuenta y dijo que años anteriores, como ustedes dicen, como dijo, al inicio sí existió esto de parte de los abusos. Estamos hablando de estadios que son desde el 2010, que se están empezando, donde esta nueva FIFA, le podríamos llamar, no estaba incluida, no se sabía. Como igual menciona Estados Unidos, el año 2015 se aprendió a más de 100 funcionarios de la FIFA, donde se reestructuró absolutamente toda la organización. Y el año 2017 se abrió otro caso de parte de Estados Unidos, donde se demostró que la FIFA no tenía ningún tipo de acto con el anterior comité. Entonces ya existió ese caso, donde se demostró que la FIFA no estaba incluida en ningún tipo de corrupción. Volviendo ya, justificando lo que la FIFA había admitido, es totalmente por los años anteriores que se habían mencionado. El año 2016 y 2017 lamentablemente existió una reestructuración y era muy difícil tocar absolutamente todos los temas. FIFA ya puso en marcha el plan de dar esa ayuda a los inmigrantes. Obviamente, al momento de enterarnos, no solamente está incluida constructoras del país, están constructoras de México, de Argentina. La FIFA trató en su momento de ayudar. Si mal no nos equivocamos, han disminuido los casos de muertes a partir del año 2010 y 2013, donde esta nueva FIFA no estaba incluida. Respondiendo a las declaraciones de la FIFA, bueno, las declaraciones del Papa son completamente ciertas. Él, como el resto de nuestra comunidad secular, encuentra al Mundial como un evento de unión, felicidad y reunificación. Sin embargo, ante los escándalos destapados en las últimas épocas, la Iglesia no puede evitar cuestionar que a la FIFA este evento no ha significado reunificación. Sin embargo,
Sin mencionar que sí, la Iglesia respeta completamente otros credos como la religión islámica. Sin embargo, nos pone en alerta los comunicados de la organización Al-Qaeda de no asistir al Mundial, de no ver los partidos. Nos ponen en alerta sin saber qué podría significar estas declaraciones. Dicho todo esto, la Iglesia no cree que es oportuna en este momento atacar a la FIFA con los errores del pasado, más aún cuando se demostró mediante investigación federal que ciertos cargos que ya no se encuentran en funciones fueron sobornados para aceptar el Mundial en Qatar. Entonces, en continuidad con nuestros objetivos como Iglesia Católica de fungir como mediador en este debate, creemos que se debería enfocar el mismo ante la presentación de la FIFA de posibles vías de acción de ahora hacia adelante para solucionar lo que ha pasado con los trabajadores migrantes, con la comunidad LGBT, entre muchos otros escándalos. Respecto a este tema, quiero recalcar principalmente un punto, que es la identidad humana, ¿no? La identidad humana es lo que nos diferencia a todos. Esto está reconocido en UNICEF y en los derechos humanos. Y a lo que nos vamos es, ¿por qué tendríamos que haber sido agredidos por usar nuestro derecho a la identidad, ¿no? Que está en los derechos humanos y también reconocido por UNICEF y todos los países del mundo, porque todos los países del mundo reconocen los derechos humanos, ¿no? Ese es nuestro punto principal. Hablando sobre la persecución que sufre la comunidad LGBT en países islámicos, nos sentimos muy apenados por la situación, por la búsqueda, por la persecución hacia las personas que forman parte de nuestro colectivo. Y también queremos instar a la FIFA a apoyarnos en esta clase de situaciones, porque la FIFA es la que pudo dar pie a que esto suceda, a que un mundial se lleve a cabo en un lugar en donde la persecución hacia las personas LGBT sigue siendo legal, siguen siendo maltratadas, multadas, tienen penas de cárcel y hasta incluso penas de muerte. En representación del Estado de Afganistán y también no solamente de mi país, sino también de los componentes de los Emiratos Árabes que son del Medio Oriente, queremos tomar en cuenta a las partes aquí presentes que en primer lugar no se está hablando de un sistema social o de un problema social, sino más bien de una posición religiosa, la cual es la religión islámica, donde claramente se prohíben el tipo de comunidades o demostraciones de afecto entre personas del mismo sexo, la cual es una clara violación a nuestra religión, la cual nosotros consideramos sagrada, donde si bien, como mencionaba los representantes de la FIFA, se decía que había concesiones e inclusión, hubo limitaciones donde se supone que las representantes los visitantes de otros países deberían haber respetado nuestros acuerdos, donde si bien se mencionó de lugares donde se podían llevar libremente a cabo sus actividades, como también sus demostraciones de afecto, estas han sido claramente violadas, y no culpamos sino a nuestra población, sino también al tipo de organización que han tenido la FIFA para poder mencionar estos lugares donde se podían tomar este tipo de acciones, ¿no? Más allá de eso, también queremos decir que no estamos de acuerdo con el tipo de relaciones que ustedes llevan, debido a que, lo mencionado anteriormente, es una posición religiosa donde no se puede violar los derechos también de nuestra población. Cuando ustedes dicen que quieren ser incluidos, tienen que tomar en cuenta que no están en un territorio suyo, y también tomar en cuenta que los países del occidente tienen muy presente la cultura de la rebelión y también del libertinaje, donde no respetan mucho ni sus propias políticas ni tampoco sus propias reglas. Dicha tragedia que acaba de mencionar parte de la prensa, insisto, hace que respete la FIFA su estatuto, el número 4, contra la discriminación, la igualdad y la neutralidad. Y también respondiendo al anterior punto, que dijeron que iban a indemnizar con 440 millones a nosotros como trabajadores. Los trabajadores han recibido 22.6 millones con 5.7 millones adicionales, según la FIFA. Sin embargo, esta suma solo es el 6.4% de lo que corresponde pagar.
O sea, 28.3 millones han sido pagados, pero faltan 411.7 millones. ¿Y por qué en 12 años han dado un porcentaje tan bajo si muchas familias se ven afectadas desde hace una década? Vamos a tocar el tema que nos han planteado acerca de la comunidad y luego vamos a proseguir a la respuesta de los inmigrantes. Como ya mencionamos anteriormente, la FIFA tiene reglas estrictas contra la discriminación. Tocando el tema específico de la comunidad LGTB, la FIFA a través del tiempo se ha ido transformando para el desarrollo de la sociedad. Como antes ya mencionamos, la FIFA ha negociado durante 12 años que el país anfitrión tolere asuntos importantes con los que va en contra de su cultura. La cultura y religión de un país debe ser respetada. Como tenemos aquí representantes de Asia, perfectamente saben de su cultura y religión y cosmovisión, que una persona no puede ser sujeta a una negociación por su forma de ver el mundo. Y es por eso que las decisiones finales del país salen de las manos de nuestra federación. Aún así, la FIFA ha logrado que se permita la entrada de todo el mundo al encuentro más importante de los países. La FIFA ha conseguido que se permita la entrada libre de la comunidad a su territorio y no tiene contratos con hoteles, restaurantes o espacios públicos con los que no son tolerantes con la comunidad. Estamos en un foro que busca la solución para la discriminación global. No podemos discriminar a la religión islámica y la religión del Corán, que finalmente los mismos cataríes han tenido que dejar sus creencias para intentar llevar un mundial con el propósito de unir al mundo. Efectivamente, se ha llevado esto a cabo. La FIFA ha lograr separar de su cultura a un país. Como bien decía la comunidad, en el país islámico hay diferentes leyes. En Qatar, averiguando justamente, la pena es solamente si existen relaciones sexuales entre la comunidad. Dentro del país se le multa con 7 años de cárcel. Que hemos logrado también que obviamente dentro de ambientes públicos es incómodo para la gente que pueda ver esto, ya que es una comunidad que no es algo que no se ve normalmente dentro del país. Es expandir las culturas también. Justamente la FIFA buscar que se vea la cultura tanto islámica, católica, de todos los países, y se ha logrado que la FIFA haga que se vea este tipo de cultura americana, le podríamos llamar europea, dentro del país. Y justamente como dice Afganistán, que no está de acuerdo, nosotros hemos logrado que Qatar se abra a todo esto, se abra a ver una nueva cultura, a que vea cómo se va a manejar, cómo se maneja dentro de otros países las culturas. Ya la respuesta a la agresión de la pareja gay, la FIFA es cero tolerable a toda forma de agresión. Como había dicho la compañera de la FIFA, junto a Qatar se va a tomar las sanciones debidas, ya que es del país afgano, porque existen ciertas multas para aquellos que no respeten a quienes se habían abierto a ver esta nueva cultura. Palabra, más que todo para discutir todo este tema del pecado sucedido en contra de la comunidad LGBT. La Iglesia está consciente de cómo ciertos individuos, utilizando su religión como escudo, realizan actos de violencia contra miembros de otros colectivos, en este caso, la comunidad LGBT. Se les pide a los diferentes países con estas religiones que puedan evolucionar como la Iglesia Católica. Es sabido que la Iglesia en el pasado fue conocida como una casa en la cual miembros de otras religiones o comunidades que iban en contra de las enseñanzas de la palabra de Dios, por ejemplo, otra vez mencionando a la comunidad LGBT, no eran permitidas en la misma. Sin embargo, actualmente, gracias al Papa Francisco, la Iglesia ha tomado una nueva visión en la cual es una religión que respeta a estas comunidades. Dicho esto, Pedro capítulo 3 versículo 10, en el que se dice: el que de veras quiera gozar la vida y vivir días felices, guarde su lengua del mal, y que de su boca no salgan palabras engañosas. Aléjese del mal y haga el bien, busque la paz y corra tras ella, porque el Señor tiene los ojos puestos sobre los justos y los oídos atentos a sus peticiones, mas el Señor se opone a los que hacen el mal. De esta forma, la Iglesia repite su recomendación para redirigir el debate a las propuestas de solución que nos pueda brindar la FIFA. Gracias. Es cero tolerable a toda forma de agresión y más si se trata de discriminación a la comunidad. Qatar ha sido un país que ha aceptado la entrada de la comunidad a su territorio, aunque esto vaya contra su cultura. Y es totalmente inconcebible que exista una violación de los derechos humanos por parte de cualquier persona que sea partícipe del Mundial. La FIFA va a tomar sanciones junto a Qatar. La decisión de todo tipo de agresión física será sancionada como lo indica nuestro código de ética, teniendo el siguiente párrafo en la página 47. Las personas sujetas al presente código no atentan contra la dignidad o integridad de un país,
de una persona o de un grupo de personas mediante palabras o acciones despectivas, discriminatorias o denigrantes, por razón de su raza, color de piel, origen étnico, nacional, social, género, discapacidad, lengua, religión, posicionamiento político o de cualquier otra índole, poder adquisitivo, lugar de nacimiento, procedencia, orientación sexual o cualquier razón. El incumplimiento de este artículo será sancionado con la correspondiente multa, cuyo importe mínimo será de 10.000 francos suizos o $16.000. En los próximos días, nuestra federación junto a Qatar tendremos una decisión para no dejar pasar un acto de esta índole. Poner al punto de los inmigrantes respecto a los pagos. Los pagos se ha quedado en que los pagos se van a dar mediante la venta de poleras del mundial, se van a subastar mediante la venta de las pelotas, mediante parte de pagos de los jugadores también que se les iba a dar a ellos, pero han aceptado el dar este pago a los inmigrantes. Entonces esto, como ya habíamos mencionado, se va a dar junto al campeón del mundial, se va a dar el mismo premio. Entonces al terminar el mundial se va a terminar la parte de los pagos. Bueno, el deficiente historial de derechos humanos de Qatar está generando muchas preocupaciones, como se está explicando en el foro, como las graves restricciones a la libertad de expresión y de reunión pacífica, las políticas estatales que discriminan y facilitan la violencia contra las mujeres y un entorno represivo contra los residentes y visitantes LGBT. Gran parte de los preparativos de este torneo se han centrado en asuntos un poco más sobrios, como el de los derechos humanos, desde la muerte de nosotros los trabajadores y las condiciones que muchos han soportado en Qatar, hasta los derechos del colectivo LGBT y de las mujeres. Es por esto que la comunidad hindú solicita la intervención y punto de vista de la ONU. Gracias. Representantes de la comunidad LGBT. En primer lugar, queremos dar las gracias a la Iglesia por su apoyo en esta situación. Y también queremos recordarles el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben contemplarse fraternalmente unos a los otros. Esto es algo que tal vez rige a todo el mundo en decisión de derechos humanos, en decisión de que todas las personas que se consideren una persona humana, libre pensante, que tiene derechos de poder elegir lo que quiera para su vida, está en todo su derecho de ser respetado y pedir que las otras personas lo respeten. También queremos recalcar el primer artículo de los derechos humanos de LGBT, que dice que se firmó en 2008 en Francia, que por cierto Qatar y Afganistán no firmaron, que la primera es derogar las leyes que tipifican como delito las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, o sea, la despenalización de la homosexualidad. Queremos que sea un mundo libre en donde no seamos perseguidos por querer a quien queremos o pensar como pensamos. Tampoco ser agredidos y estar con el miedo de poder visitar un país o de conocer a tal vez alguna persona. Y sabemos y respetamos las posiciones de la cultura, pero al igual como dice la Iglesia Católica, estas cosas en un futuro van a tener que cambiar, porque todos somos humanos, todos tenemos derechos y merecemos las mismas oportunidades. Y eso nos lleva a pensar de qué pasaría si estos problemas se llevaran a un siguiente punto. En vez de agredirlos, tal vez que los maten, como ya ha pasado, o que los saquen del país y tengan que buscar situación de refugiados. La comunidad LGBT también quiere tocar otro punto. Las personas somos un constructo social psicológico, ¿no? Para Jung, la personalidad de un individuo es compleja, está compuesta por muchas subpersonalidades. A lo que nos vamos. En un contexto en el cual el ambiente actúa de manera discriminatoria o de violencia hacia los derechos humanos, principalmente al derecho de identidad que tenemos todos, porque esto se vio ya en el Mundial, cuando el periodista en el partido de Estados Unidos no lo dejaron entrar. ¿Por qué? Porque lleva la polera del arcoíris, ¿no? Que nos representa. El punto es, si en un constructo psicológico y social no dejan entrar a un periodista solo por llevar una polera LGBT,
¿qué nos puede pasar a nosotros en este mundial y a futuro? Reclamamos, exigimos a corto o largo plazo que estas situaciones cambien, porque sé que podemos decir el constructo de la iglesia, el constructo de las leyes, pero no tocamos el punto de que el constructo social del momento afecta a muchas personas, ¿no? A cómo actúen con nosotros. Si incentivan a que un periodista no entre, obviamente a nosotros nos van a tratar peor, y por eso se está dando esta agresión y se puede dar a futuro. Quiero mencionar que si bien durante 12 años se ha negociado esto de las concesiones de inclusión y la no discriminación a los diferentes componentes sociales que vienen a nuestro país, también mencionar que no solamente ha sido ese tipo de violaciones el cual ha sufrido nuestra cultura y nuestra religión, sino también así como el ingreso de alcohol ilegal y también el tipo de relacionamiento que hay dentro de nuestro país gracias a las diferentes visitantes por el Mundial. También el tema de la despenalización de la homosexualidad se pone en práctica a ciertas interpretaciones que tiene el Corán en los diferentes países del Estado Islámico, y esto no se aferra a cada país miembro. Cada uno tiene una interpretación diferente y se debe respetar también su ley sagrada. Es por eso que también se les pide una especie de entendimiento y también de tolerancia, ya que si bien nosotros estamos respetando y hemos cedido nuestra posición. Desde su origen, nosotros como institución, como una organización que busca unir a todo el mundo, nosotros trabajamos para mantener la paz y la seguridad internacional, brindar asistencia humanitaria a quienes la necesitan, proteger los derechos humanos y defender el derecho internacional. La ONU ha evolucionado a lo largo de los años para seguir el ritmo de un mundo que cambia rápidamente. En vista de esto, es que hoy ponemos nuestra atención y fijamos el objetivo de dirigir a los países hacia el desarrollo sostenible. En los últimos 70 años se ha logrado una paz sostenida entre muchas sociedades. Los conflictos se han resuelto con respeto y a través de la ley. Un número enormemente mayor de personas ha sido capaz de expresar sus puntos de vista de manera significativa y acceder a la educación, la atención médica y las oportunidades de desarrollo, sin discriminación. Algunos pueden dar por sentados estos logros, pero son la promulgación de políticas y leyes que defienden los principios universales de la dignidad y la igualdad humana. Y ellos no son la norma. La historia de cada sociedad está llena de conflictos y privaciones. Solo tenemos que mirar hacia atrás un poco para comprender los peligros que nuestro trabajo evita. Cuando los líderes socavan los derechos humanos y las leyes de derechos humanos, esto no es de ninguna manera un acto de patriotismo. Están erosionando las estructuras que pueden garantizar la seguridad de sus pueblos, empujando a sus sociedades hacia atrás en la violencia, la destrucción, la explotación y el desastre. Están recreando la regla de la fuerza bruta y la explotación dentro de los países y entre ellos. El patriotismo consiste en ver a cada Estado y a la humanidad como un todo, como una comunidad de responsabilidad mutua, con necesidades y objetivos compartidos. El verdadero patriotismo consiste en el trabajo de crear comunidades tolerantes que puedan vivir en paz. Muy buenos días, damas y caballeros presentes en esta negociación. Ahora queremos dar nuestra posición y mostrarles a todos ustedes la posición que tiene la ONU frente a este problema que se está presentando respecto al Mundial 2022. El 8 de abril del 2022 lanzamos una resolución. En dicha resolución reconocemos a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 como el primer evento de este calibre que se celebra en Oriente Medio y animamos a las autoridades correspondientes a velar porque su legado sea duradero y sirva para llevar la paz y el desarrollo en esta parte del mundo. En esta resolución también recalcamos que el deporte, particularmente el fútbol, gracias a su popularidad universal, tiene un gran peso a la hora de promover la paz, el desarrollo, el respeto por los derechos humanos, la igualdad de género y el empoderamiento de niñas y mujeres. Como representantes de la ONU, damos a conocer nuestro total apoyo a proyectos que promuevan el entendimiento mutuo, la tolerancia, la inclusión y la paz. Esta organización elogió las medidas adoptadas por el comité organizador del evento. Hoy vemos que son insuficientes y tampoco se han implementado al 100%. Llamamos a la atención hoy la negligencia de una organización tan importante, la cual supone unir al mundo, pero sin embargo no toma en cuenta los derechos humanos, no toma en cuenta condiciones sobre la protección de los trabajadores migrantes que serían necesarios para construir esta enorme infraestructura. Es algo esencial, como también lo son las preocupaciones sobre los derechos humanos de los periodistas, la discriminación sistémica a las que se enfrentan las mujeres, el colectivo LGBT y otras personas en Qatar. Por recalcar en la resolución que habíamos tenido de mutuo acuerdo,
del beneplácito reducido por el Congreso de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 12 de abril de 2022, donde se felicita la inclusión de Qatar en el Mundial junto con las Naciones Unidas. Ya yendo con la parte de que la FIFA, si hay una negligencia, como menciona la ONU, recalcar que de 2010 a 2015 es donde no ha existido esa negligencia de parte del anterior comité, y a partir de 2016 hasta ahora se ha trabajado, como dijimos, hemos trabajado en cortar una cultura, en incluir a la comunidad LGTB, en tener el apoyo del Papa Francisco. A partir de ese año, junto con los 3 puntos, hemos logrado todo eso, a pesar de que, como dijimos, nosotros no hemos sido parte, este nuevo comité no ha sido parte de escoger a Qatar como parte del Mundial. Se ha intentado cambiar también la sede a partir del año 2010 al año 2013, es donde existe la mayor cantidad de muertes dentro de la construcción de los estadios. Entonces hemos trabajado a partir de este nuevo comité de mejorar, a pesar de que no son nuestros errores, son del anterior comité, como organización mejorar eso. No ha existido una negligencia de parte de la FIFA, más bien ha existido el incluir todo esto, incluir a la comunidad, incluir el mejorar el mejor trato a los inmigrantes a partir de ese año, donde ha reducido los casos, ha entrado la FIFA. Y también con el tema de con Afganistán, como dice, cortar nuestra cultura no es correcto. La FIFA ha trabajado para que Qatar se abra la mente de las personas. Qatar no está presente en el foro, quien es realmente quien podría darnos muchas explicaciones sobre los estadios, restricciones culturales, etc. Sin embargo, al ser el anfitrión de nuestro mundial, y el mundial engloba a todo el mundo, puede que los representantes nos estén tomando como representantes de dicho país, donde no es el caso. Por otro lado, la FIFA es uno de los principales protagonistas de la inclusión de las mujeres en el mundo del fútbol, que el único objetivo es mejorar el mundo a favor del desarrollo social. Siendo un claro ejemplo que hoy tenemos en el comité ejecutivo a la primera mujer siendo una de las cabezas importantes de nuestra federación. Claramente también la inclusión se ve en los árbitros mujeres en el actual mundial. Hablando de los 440 millones destinados como retribución a los inmigrantes trabajadores de la FIFA, tomando en cuenta que este es un mínimo porcentaje de los 6.000 millones de dólares de ganancias que se tendrá, los trabajadores queremos que la FIFA se responsabilice de la falta cometida a su propio estatuto públicamente, además de declarar las faltas cometidas de Qatar para que igualmente este país retribuya a los trabajadores a través de un programa que en conjunto con la FIFA incluya abonos de salarios impagados, tasas de contratación desorbitadas pagadas por cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, controles de salud anuales a los trabajadores, así como evaluaciones de riesgo obligatorias para mitigar los peligros del estrés térmico que han vivido, y también dando iniciativas destinadas a proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras en el futuro. Es necesario que sea fácilmente accesible para los trabajadoras y sus familias, y muchos de los cuales ya no estarán en Qatar, y debe ofrecer una reparación adecuada para una amplia gama de abusos que se han vivido. Por otro lado, se pide que la FIFA y la ONU exija a Qatar una investigación más a fondo de todas las familias afectadas para que puedan tener un buen inicio después del fallecimiento de sus familias. Son trabajadores de empresas contratistas privadas, algunas de Latinoamérica, de Asia hasta Europa. Lo que nos pide la representante va a ser comunicado a Qatar, donde obviamente la FIFA va a estar presente y en apoyo a los emigrantes. Gracias. Es y ha sido violado, tocando el punto de que su religión no nos acepta del tal. Esto se dio en muchas épocas del tiempo, ¿no? Incluso con la Iglesia Católica, que la Biblia toca en Génesis, en la historia de Abraham, de Sodoma y Gomorra. Pero a lo que queremos llegar es que toda la historia del tiempo, lo que las religiones siempre buscan es la paz, el equilibrio y la paz mundial, el amor entre todos. Entonces, tocando la perspectiva desde la historia, desde Sodoma, Gomorra, el presente, el futuro, queremos invitar al Estado de Afganistán, si en algún momento, a corto o largo plazo, podrían aceptarnos como la Iglesia Católica lo hizo, promoviendo los valores, que también sabes que esos valores son buenos, no son malos. Esos valores no son de discriminación, de violencia, de no respetar los derechos humanos, los cuales vamos a tocar. La comunidad LGBT cree ferventemente que no se debe juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Quisiera también que la ONU revise los derechos LGBT de las Naciones Unidas,
y de todos los países que lo firmaron y también de las leyes que profesa esta Carta de Derechos Humanos LGBT. A estos derechos firmaron en 2011 un total de 96 miembros y ese número va en aumento. Claro, sabemos y respetamos las creencias, pero también creemos en un futuro cambio para una sociedad mejor, en el que tal vez queremos y exigimos al Estado de Afganistán que no se cumplan tal vez todas las leyes de estos derechos humanos, pero en especial queremos que se cumpla la primera, que es derogar las leyes que tipifican como delito las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, o sea, que se despenalice la homosexualidad. Tal vez es pedir mucho que el Estado de Afganistán tal vez permita la adopción homoparental o tal vez el matrimonio entre dos personas homosexuales. Por eso solo pedimos que se deroguen las leyes y que se trabaje en acabar con la persecución hacia nuestro colectivo. Antes de continuar con el tema o el punto de la comunidad LGTB, quiero que tomen en cuenta también el punto de que nuestro país el año pasado sufrió un ataque terrorista por el movimiento talibán, donde se instauró la ley sagrada del Sharia, que es aún más radical que la anterior, que era la ley de los Pashtunis, donde claramente se incluía también el movimiento LGTBQI+, donde también se respetaban sus derechos humanos. Sin embargo, desde el ataque terrorista del agosto por el movimiento talibán, la ley radical del Sharia es algo que no se puede cambiar, sin embargo, que incluso está sufriendo nuestra propia población, donde hay lapidaciones, cercenamientos de miembros, los cuales justamente a ustedes no se les ha incurrido en ese tipo de castigos, sino más bien en una agresión física de nivel menor, por así decirlo, pero no por así desmerecer también el nivel de agresión que ustedes han sufrido. Si bien han sufrido por parte de un participante de la población afgana, tomen en cuenta que está castigado también con la pena de muerte en nuestro país si es que ellos no respetan o se considera infiel al tipo de no respetar nuestra ley del Sharia, que es la actual y la regente desde el movimiento del 21 de agosto por ataque del talibán. Nos gustaría mostrar nuestra posición ante la comunidad LGBT. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos. En ella se declara que todos los humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, avanzamos hasta el año 2011 y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresa su grave preocupación ante los actos de violencia y discriminación cometidos por razón de orientación sexual e identidad de género. En todo el mundo, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, etc., todavía sufren discriminación y actos de violencia. Brutal tortura, secuestros e incluso asesinatos. En 76 países, las relaciones entre personas del mismo sexo están tipificadas como delito. La situación está cambiando desde 1990. Casi 40 países han legalizado las relaciones entre personas del mismo sexo. Muchos han prohibido legalmente la discriminación contra las personas pertenecientes a esta comunidad. En la actualidad, cada vez más países reconocen la urgencia y presionan para que se tomen medidas en las Naciones Unidas. Durante los últimos años, esto ha propiciado la aprobación de la primera resolución de nuestra organización, las Naciones Unidas, sobre este informe oficial y el primer debate intergubernamental oficial. En el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 26 de julio de 2013, se puso en marcha el proyecto Libres e Iguales, cuyo objetivo es concienciar acerca de la violencia y la discriminación contra las personas de la comunidad. Debemos proteger los derechos humanos de las personas, pero esto no solo requiere cambios legislativos y normativos, también hace falta cambiar la forma de pensar y sentir de la gente, al igual que la lucha contra el racismo, al igual que la lucha en favor de la igualdad entre los géneros. Gracias. Pide al Estado de Afganistán que ponga una solución al problema, ¿no? Ya que ya recalcamos que nuestro derecho a la identidad, nuestro libre albedrío, entre otros derechos, fueron vilmente vulnerables. Y no solo eso, sino que en un ambiente social, político, psicológico, aceptar estos actos en el mundial, fuera del mundial o dentro del mundial, nos denigran a nosotros mismos. Nosotros aceptamos denigraciones por parte de ustedes. Solo
poniendo el punto de que la religión es muy importante y todo, pero la religión va cambiando en el periodo del tiempo, como la Iglesia Católica lo hizo, y muchas gracias por habernos aceptado. Muchas gracias al Papa. Como tercero, en el problema que se ha visto como externos, proponemos una resolución de manera que el Estado de Afganistán mantenga a raya a sus ciudadanos fuera del país, especialmente mientras se celebra el Mundial de Qatar, para que pueda convivir mejor con la comunidad LGBTI y con el resto de los países, pero que dentro de su país se mantenga su religión, así respetando también la posición que tiene ante los talibanes. En cuanto a la concesión de los habitantes que están fuera de mi país, no puedo, digamos, mandar a algún grupo que pueda llegar al control del mismo para poder controlar las acciones de discriminación que éste pueda tener, tomando en cuenta que este mismo también puede tener diferentes creencias o interpretaciones de su ley sagrado del Corán. Entonces, si bien podría acatar a la decisión o a la concesión que nos está ofreciendo los Estados Unidos, no podemos ir fuera de nuestros límites regionales para poder llevar a cabo castigos o controles que se puedan arraigar a nuestra población fuera del país. Si bien otros habitantes del país fueron a visitar el estado de Qatar, fueron con la esperanza de poder estar en un país donde se respeta su religión y también sus creencias, así como también el tipo de derechos humanos que éste tiene al visitar un país vecino de sí mismo y también el respeto que éste representa a las comunidades visitantes.